Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cuál es la gran liga europea que no tiene en cuenta, no busca o no quiere simplemente a los jugadores latinoamericanos. Ni a los sudamericanos, ni a los jugadores de México, ni tampoco de Costa Rica, Honduras. Hay una liga que llamativamente cuando uno se pone a comparar con el resto de las grandes ligas europeas e inclusive con otras ligas también menos importantes, la cantidad de jugadores que en el último tiempo han llegado a esta liga provenientes de países latinos son muy pero muy pocos. Así que justamente vamos a hablar un poco respecto a esto, de cuáles han sido los grandes representantes que ha tenido esa liga y cuáles son los motivos que ha llevado para mí en el último tiempo a que haya tomado este camino. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su análisis y opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Si uno se pone a repasar en las 5 grandes ligas la cantidad de jugadores latinos y la cantidad de figuras que hay, rápidamente se te pueden venir distintos nombres. Si uno, por ejemplo, aterriza en la Liga Española, creo que a muchos se nos van a venir en mente Vinicius Junior, Federico Valverde, ambos en Real Madrid, o hasta Julián Álvarez jugando en el Atlético. Si uno va a la Premier League es mucho más amplio. Tenemos a Moisés Caicedo jugando en el Chelsea, a Darwin jugando en Liverpool, a Lucho Díaz también jugando allí, o hasta el mismo McAllister o Julio Enciso, ahora recientemente transferido al Ipswich Town. Si nos vamos a la Serie A, tenemos jugadores como Lautaro Martínez en el Inter, Bremer en la Juventus o hasta el reciente fichaje de Santi Jiménez por el Milan. Hasta inclusive si nos vamos a la Liga Francesa, podemos encontrar jugadores como William Pachot o Marquinhos, ambos jugando y siendo la saga central que tiene el Paris Saint-Germain. Ahora bien, si nos vamos a la Bundesliga, nos vamos al fútbol alemán, ¿cuántos jugadores se le vienen a la cabeza hoy en día rápidamente que estén teniendo un rendimiento en el cual sean destacados y figuras? A mí, por ejemplo, rápidamente se me vendrían dos jugadores que hoy en día están en Leverkusen, como es Hincapié y Palacios. Sin embargo, el Leverkusen, como sabemos, fue la gran revelación de la última temporada, pero tampoco es uno de los equipos más grandes que hoy en día hay en el fútbol alemán, históricamente hablando. Es más, justamente la temporada pasada recién obtuvieron su primera Bundesliga en toda la historia. Y esta sensación de que en Alemania hay muchos menos jugadores latinos si comparamos con respecto a las otras ligas, no es simplemente esa sensación, no es solamente una falta de figuras o falta de futbolistas importantes o jugadores que resalten en grandes equipos. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que tiene que ver en la Liga Española, hoy en día tenemos 58 jugadores latinos distribuidos en distintos equipos. Si nos vamos a la Premier, son 62 en total. Si nos vamos a la Serie A, hay 66. Es la liga europea dentro de las grandes que mayor cantidad de jugadores latinos tiene. En la liga francesa baja un poco el número, casi a la mitad. Tenemos 32. Pero si nos vamos a la Bundesliga, los números son todavía más preocupantes. Porque pasamos de 32 que hay en la liga francesa a 14 solamente en el fútbol alemán. Esos 14 están compuestos por 8 jugadores brasileños, 4 futbolistas argentinos, un ecuatoriano, que lo acabamos de mencionar, y un futbolista tico, nacido en Costa Rica. Después de todos los demás países, hoy en día no hay representación en el fútbol alemán. Y si entramos un poco más de lleno en lo que tiene que ver con los jugadores que hoy en día están en esa liga, la realidad es que, como decía antes, no son grandes figuras, algunos son un poco más importantes que otros, pero no hay nombres rutilantes o jugadores que hoy en día sean de los mejores de la liga alemana. Probablemente el más consistente sea Piero Hincapié, un defensor que ha tenido bastante regularidad en Bayer Leverkusen y que para mí es un muy buen jugador. Dicho esto, no es la figura del Bayer Leverkusen. Lo mismo ocurre con Ezequiel Palacios, un muy buen volante, el argentino, que ha tenido continuidad de la mano de Xabi Alonso, pero tampoco, vamos a ser honestos, es de los mejores volantes que se pueden encontrar en el fútbol alemán, al menos en la actualidad. Más llamativo es el caso de los brasileros, que justamente son mayoría, de 14 latinos, 8 han nacido en Brasil y ninguno realmente es un jugador rutilante o figura en su equipo. Es más, el más reconocido de todos los que hoy en día están allí es Jan Couto, que llegó esta temporada desde el Grupo City, después de haber tenido una gran temporada en el Girona, a Borussia Dortmund, y la verdad que hoy en día es más suplente que titular. Los otros, la verdad, son jugadores
de poco reconocimiento, jugadores que están en equipos mucho más chicos y que no están teniendo evidentemente una repercusión importante. ¿A dónde quiero apuntar con esto? Está claro que hace tiempo, o al menos hace por lo menos 5 o 6 años, que en el fútbol alemán ya no se apunta a los jugadores latinos como una fuente de fichajes o al menos como un objetivo primario a la hora de reforzar los equipos. Y un ejemplo perfecto de lo que ocurre justamente hoy en día en el fútbol alemán es lo que pasa en el Bayern Múnich. Todos sabemos que la hegemonía en el fútbol alemán que tiene el Bayern Múnich pocas veces se ha visto y es muy difícil de encontrar en una liga que supuestamente es tan competitiva. Por algo es una de las 4, para mí, la cuarta gran liga que hoy en día podemos encontrar a nivel mundial. El Bayern Múnich había ganado hasta la temporada anterior 11 Bundesliga seguidas. En esa hegemonía tan marcada que había tenido, la realidad es que los jugadores latinos nunca fueron muy importantes que digamos. Es más, el último futbolista latino que jugó en el Bayern Múnich fue Philippe Coutinho, cuando llegó a préstamo desde el Barcelona en la temporada 2019-2020. Y la verdad, tampoco fue un jugador preponderante ni mucho menos. Es más, era un jugador más suplente que titular que ingresaba en los segundos tiempos. Previo a eso, hubo otros préstamos, como el de James Rodríguez, otro jugador que llegó en este caso del Real Madrid y tampoco triunfó en el Bayern Múnich, o lo que había sido en su momento la llegada de Douglas Costa. Si tenemos que retrotraer hasta el último jugador latino que triunfó en el Bayern Múnich y además lo compraron porque pagaron casi 40 millones de euros por él, tenemos que ir hasta Arturo Vidal, el chileno, que le fue muy bien en Bayer Leverkusen, luego le fue muy bien en Bayern Múnich, y es un jugador por el cual pagaron casi 40 millones de euros. Sacando esos casos, realmente hace casi una década que no tenemos un jugador en el Bayern Múnich que le haya ido realmente bien en el equipo dominante y que marca evidentemente una tendencia en el fútbol alemán. Y si bien hay algunas excepciones de jugadores latinos que les ha ido muy bien en el fútbol alemán, claramente por ejemplo el caso de Claudio Pizarro, el peruano que jugó casi 500 partidos allí, más de 150 goles en Werder Bremen, más de 120 goles en Bayern Múnich, y por escándalo para mí el mejor sudamericano, el mejor latino que ha jugado en ese fútbol, y otros casos como el de C. Roberto o de Lucio, muchos años jugando también en Alemania, también en Bayern Múnich, o el de Jefferson La Foquita Farfán, para mí le fue muy bien en el Schalke, bueno, antes mencionábamos el caso de Arturo Vidal, o el de Nelson Aedo Valdés, que jugó en su momento en Borussia Dortmund y en otros equipos también, o si quieren también el del venezolano Juan Arango, que para mí también ha sido un gran jugador, de muy buen paso en Borussia Mönchengladbach. En general, realmente si uno se pone a pensar, no hay tantos jugadores latinos que hayan triunfado realmente en el fútbol alemán. Sí hay algunos que les ha ido medianamente bien y después se fueron a otro lado, pero jugadores que hayan jugado más de 150 partidos, que hayan sido campeones y hayan quedado en la historia, o sea, muy queridos en esos clubes, son realmente casi contados con los dedos de las dos manos. No sé si llegan a más de 10 futbolistas, lo cual evidentemente nos marca una pauta que si bien en los últimos años ha bajado bastante el caudal de los latinos, históricamente hablando tampoco eran de los más queridos en esta liga. Si bien es muy difícil saber a ciencia cierta los motivos detrás de esta decisión o detrás de esta tendencia tan marcada en los últimos años, uno puede llegar a sacar algunas conclusiones. Está claro que en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura, Alemania y Latinoamérica son dos mundos completamente opuestos. Una sociedad alemana muchísimo más estricta, una sociedad que culturalmente le cuesta adaptarse al jugador latino y que eso también se nota evidentemente en la convivencia y en el roce. El mismo jugador muchas veces quizás sabe que en Alemania no la va a pasar tan bien por la barrera del idioma, que probablemente de las ligas europeas sea la más complicada de poderse adaptar, y por otras cuestiones que también tienen que ver con lo atractivo del país, lo que tiene que ver también con el clima, lo ha dicho en algún momento James Rodríguez, de que es un país muy frío, donde hay mucha lluvia, y evidentemente todo esto puede llegar a jugar un factor para que tanto la liga alemana como también los jugadores latinos no se conecten de la mejor manera para terminar llegando allí. Sin embargo, también tiene que haber otros factores más allá de esto, porque la verdad es que si uno se pone a repasar, hay otras ligas en las cuales hay muchos latinos o en el último tiempo ha crecido el mercado de ese estilo, que son con características muy similares a esta que les he mencionado a Alemania. Bélgica, por ejemplo, ha crecido en el último tiempo y tiene más latinos que lo que tiene que ver con Alemania, ni hablar el caso de Países Bajos, ni hablar el caso de Portugal. Y hay varios de estos países que les menciono que evidentemente estas mismas dificultades que hay en Alemania son similares. Si uno tiene que analizar el mercado y entender por qué piensa que no están buscando a los jugadores latinos en Alemania, creo que hay que entender o repasar
lo que hoy justamente es los mercados emergentes que están apareciendo en la Bundesliga. Lo que antes era probablemente ir a buscar a brasileros, en una época había muchos, lo que era buscar argentinos, ecuatorianos, en un momento también había muchos peruanos en el fútbol alemán debido justamente a los Pizarro, a los Farfán, que les había ido muy bien ahí. Hoy en día lo han reemplazado por mercados como Austria, mercados como Dinamarca, mercados como Croacia, Suiza, Bélgica e inclusive hasta Japón. Países de Europa del Norte, Europa del Este y justamente países asiáticos también. ¿Y por qué han tomado esa decisión? Y creo que es bastante fácil de entender, que tiene que ver pura y exclusivamente con una cuestión económica. Hoy en día los jugadores latinos, ni hablar los brasileños y los argentinos, pero inclusive también otros, los mexicanos, los ecuatorianos, si quieren, los uruguayos, en el mercado en general tienen un valor alto. No solamente jugadores que ya están asentados en Europa, sino futbolistas que son jóvenes promesas que están recién dando sus primeros pasos en sus propias ligas. Son jugadores que ya juegan 10 partidos y lo tienen visto 5 o 6 equipos europeos que están dispuestos a pagar 8, 10 o hasta inclusive más millones para llevárselo. En cambio, todos estos mercados que les estoy mencionando, mucho más emergentes, son jugadores que primero están mucho más adaptados a todas las características que les mencionaba antes, lo que es el país alemán en sí, y al mismo tiempo, además, son mucho más baratos porque son jugadores que no están tan vistos y jugadores que además, aunque ya hayan destacado en su liga, es mucho más sencillo sacarlo que lo que es sacar una promesa de Argentina, una promesa de Uruguay, y ni hablar lo difícil que es sacar hoy en día por poco dinero una promesa de Brasil. Si uno se pone a repasar, hoy en día hay 25 jugadores de Austria, 16 daneses, 13 croatas, 12 suizos, hasta inclusive hay 8 japoneses. Todos estos países están por encima que cualquier otro país latino que hoy en día tenga representación en cuanto a futbolistas extranjeros en la Bundesliga. También se dice que por la personalidad de los jugadores sudamericanos y muchas veces también por la forma de juego, un juego mucho más colectivo que predomina en Alemania y que los jugadores sudamericanos están muy acostumbrados a llegar y querer ser las estrellas, el número 10, el delantero goleador, eso tampoco termina de encajar del todo en la idea de juego que tienen la mayoría de los técnicos alemanes. Por la razón que sea, la realidad es que hoy en día en Alemania hace tiempo que los sudamericanos, que los latinos han dejado de ser prioridad y no los están buscando tanto como quizás hace 20, 25 años atrás sí tenían mucha más representación. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.